Doncs moltes gràcies per aquest privilegi d'haver-nos convidat i la veritat és que per nosaltres ens ha agradat molt estar aquest matí també a baix, veure també com ho teniu organitzat, el del nen del Nadal, i per nosaltres és un plaer visitar-vos. Bueno, cambiaré el castellano porque tengo los apuntes en castellano. Entonces, lo vamos a hacer así. A mí una de las cosas que me gusta también es invitar a Dios de una forma consciente. Dios está en todas partes, entonces no es necesario que le invitemos, pero bueno, es como eso de cariño, ya sabes que te quiero ya, pero necesito que me lo digas, ¿no? Entonces es importante también, en este caso, conscientemente invitarle. Así que, Padre, pues nada, quería pedirte que tu presencia esté aquí, que bueno, que a cada uno de nosotros puedas enseñarnos lo que tú consideras que es importante para conocerte, y tú que conoces los corazones, pues también muéstranos cómo están por dentro, porque realmente, aunque son cosas que no están fuera de nosotros, sí que nos cuesta ver cuál es la situación real y espiritual que estamos viviendo. Así que todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hay algo que me toca hacer por mi trabajo un par de veces al año y es viajar a Latinoamérica. Y bueno, hace un par de semanas estuve en Colombia y es un poco a nivel familiar complicado porque tengo que estar durante una semana fuera. Mi mujer también trabaja y la cosa se complica, ¿no? Lidiar con la gestión familiar durante el día, por la noche, por la mañana, con las dos niñas. Carla y Dania son mis hijas, ellas dos han pasado ahora a la escuela de los domingos, 9 y 5 años, entonces aunque ya son un poco autónomas, pero aún es complicado gestionarlo. Y en esta ocasión además era un poco rollo porque, claro, coincidía con mi cumpleaños. Entonces, de alguna manera tampoco podíamos celebrarlo el mismo día del cumpleaños, pues estando todos juntos. Así que lo hicimos también a distancia. Pero yo sabía que cuando volvería, además tendría un doble premio, porque por un lado volvería a ver a mi mujer y volvería a ver a mis niñas, pero por el otro también a lo mejor me esperaba algún detalle. Y bueno, no sé los que tenéis chicos o chicas, pero las chicas es verdad que son... Mira, yo me crié en un hogar donde todos somos niños, somos 3 niños, ¿no? Y además mis primos, etcétera, casi todos somos críos, ¿no? Entonces cuando a mí me tocó tener la primera y fue una hija, y decía, mamá, ¿yo qué hago con una niña? Porque no sabía, ¿no? No sabía. Y ahora la verdad es que, bueno, es precioso, ¿no? Pues Dios me dio 2, y aunque una no me dejó dormir demasiado, pero es un regalo y tienen un cariño especial, ¿no? Así que yo soy el hombre de la casa y a veces tiene premio. Y nada, y entonces al llegar a casa me encontré, sí, un detalle adicional porque era mi cumpleaños, y me encontré una nota de mi hija mayor, que yo no sé si podemos... Ahí está, ¿vale? Esta es la nota que me dejó mi hija mayor, la tengo aquí, es real, ¿vale? Y me dijo, hola papá, te quiero mucho, ya te echaba de menos, es que una semana, bueno, al lío, feliz cumpleaños, ¿vale? Entonces, claro, a todo padre en realidad le gusta cuando tiene un detalle así, ¿no? Y realmente es entrañable, es una declaración de amor, y te dan ganas de ir y abrazarla, ¿no? Y estrecharla y darle besos, porque denota amor. Pero hay algo más que te genera esa nota. Y lo que te genera esa nota es compasión. ¿Por qué esta nota genera compasión? ¿Alguien me lo sabría decir? Porque hay faltas. Hay faltas. Es una declaración de amor, pero desde la imperfección,
la Biblia enseña que el amor cubre multitud de faltas, de pecados. Y de hecho esta semana fui un poco pesado con Joel porque le dijo, oye, seguro que hay escuela para niños, ¿no? Cuando yo pueda compartir ahora el mensaje. Porque para mí era importante que mi hija mayor no estuviera aquí ahora. ¿Por qué era importante que mi hija mayor no estuviera aquí ahora? Porque si estuviera aquí, ¿qué sentiría? Vergüenza. ¿Por qué? Porque sus faltas han sido expuestas públicamente. Y mi labor como padre es enseñarle en la intimidad ahora que hay cosas que tienen que ser corregidas, para que un día, cuando sea presentada públicamente, sea sin faltas. Y eso es el Evangelio. No sé cuál es tu percepción de Dios o lo que conoces, ¿no? Pero si te das cuenta, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere conocerte y Dios quiere que tú le conozcas. Para Él darte a conocer cuáles son las faltas que hay en tu corazón y puedas corregirlas con su ayuda y tu vida cambie, para que cuando llegue el día en que seas presentado o presentada delante de su presencia en público, pueda ser presentada sin faltas. Mira, Juan, conocido como el apóstol Juan, también era uno de los amigos íntimos de Jesús. Y una vez que Jesús murió y resucitó, pues luego se dedicó a escribir todas las vivencias que había tenido con él. Y hay un episodio muy interesante que expresa, creo, lo que ahora acabamos de comentar, y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y vamos a leerlo, no son muchos versículos. En realidad el texto sería del 1 al 12, pero empiezo desde el anterior capítulo, en el 53, y nos explica lo siguiente. Además es un texto muy interesante porque da a conocer una de las frases que... Hay muchas frases de Jesús que luego se popularizan y duran en los años. Y la gente repite, ¿no? En este caso es, el que esté con el pecado, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces hay frases de Jesús que en la sociedad aún se siguen escuchando, pero nadie sabe que son de Jesús, ¿no? Ahí tenemos a Shakira con Alejandro Sanz, ¿no? Diciendo, no solo de pan vive el hombre, ellos agregan ni de excusas vivo yo, que es otro tema, pero, o no echar perlas a los cerdos. La gente no sabe que estas palabras son de Jesús. Y popularmente aún se escriben escuchando, así que este texto nos va a revelar una de ellas, que es la que acabo de explicar antes. Dice, entonces todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel que de vosotros estéis libres de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús con la mujer que aún seguía allí. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, menudo episodio tuvo que vivir Jesús después de haber pasado una noche entera en el monte. Es interesante porque mientras todo el mundo se fue a su casa, él se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana no se fue a tomar un café, sino que se fue al templo a enseñar. Y yo pensaba, ¿tendría o no tendría una mente lúcida para enseñar después de haber pasado toda la noche en el monte, ¿no? Y justamente con cansancio tuvo que venir una situación bastante desagradable en la que mientras uno con mal humor después de no haber dormido hubiera reaccionado de cualquier manera, ahí vemos una persona distinta, reaccionando muy diferente a lo que nosotros reaccionaríamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos colectivos. Tenemos unos que llamaban los fariseos, otros que se llaman los escribas. Los fariseos eran, por decirlo de alguna manera, llanamente, los judíos más religiosos del momento, aquellos que habían llenado sus vidas de normas, de leyes, agregando muchas otras cosas a lo que la palabra de Dios dice, para evitar pecar en cualquier aspecto de su vida. Habían puesto tantas leyes, tantas normas, que se olvidaron de que tenían un corazón. Y Jesús constantemente, y lo veis a lo largo de los evangelios, por cierto, tremendo leer los evangelios, si no lo habéis hecho, veréis cómo Jesús constantemente lo que intenta es que ellos vean lo que hay en su corazón. Oh, mira, es que tus discípulos van y mira, cogen espigas para comer y no se lavan las manos. Oh, es que vosotros estáis más preocupados por lo que hay fuera de lo que hay dentro. Pero mira, desde dentro, de vuestro corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los engaños, las mentiras, etc. Y ese era el propósito de Jesús constantemente, que vieran lo que había dentro de ellos. Y luego estaban los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Bueno, los escribas eran, como su nombre indica, personas que estaban acostumbradas a escribir y por lo tanto a copiar el texto bíblico constantemente, ¿no? Así que hay alguien que supiera realmente más de la escritura que los propios escribas, porque no había fotocopiadoras en ese tiempo, entonces necesitaban personas que estuvieran copiando el texto bíblico constantemente, era su labor. No había nadie más. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, siendo escriba, tenga que ver cómo este carpintero va hablando y todo el mundo va hacia él? Cuando soy yo el que cada día estoy leyendo la Biblia, escribiéndola, y sin embargo, él causa más atracción. Y dicen que él habla con autoridad. Tremendo. Así que de estos dos colectivos lo que surgía era celos, envidia, sed de venganza. No eran el centro. Esto también puede sucedernos a nosotros. Nosotros estamos, o si has ido a un colegio religioso, o si has ido a una escuela de monjas, o si has sido monaguillo, o si has hecho la catequesis, o cualquier formación previa religiosa que tuvieras, muchas veces da el argumento para decir, ¿qué me vas a contar a mí? Porque ya tienes todo ese bagaje. Y sin embargo, hay que entender una cosa, que la religión es capaz de cambiar tu conducta, pero lo que no puede hacer la religión es cambiar tu corazón. Así que puedes haber tenido todo ese bagaje y tener un Dios muy pequeño en tu corazón, sin haberle conocido realmente. Estas personas trajeron a una mujer que al parecer realmente fue enganchada en el propio acto del adulterio, y ahí la ley era muy clara en el sentido de ser encontrada exactamente en el momento, ¿vale? Lo que se olvidaron es que en principio, ¿no?, una persona cuando adultera no lo hace sola, y luego veremos, ¿no? Pero trajeron a la mujer y aprovechando que todo el mundo estaba escuchando, porque fijaos que el interés de ellos no era la mujer, sino la mujer ahí fue, claro, un uso de objeto para llegar a Jesús y ponerlo en vergüenza delante de todo el mundo, porque si hay un problema se le puede comentar aparte, pero aprovechando que todo el pueblo estaba ahí escuchándola, la trajeron y la pusieron ahí en medio. Y vinieron con la ley en la mano, pero su corazón otra vez les traicionó. ¿Por qué? Porque su motivación no era hacer justicia,
sino que su motivación era ajusticiar y ejercer venganza y poner en vergüenza a Jesús. Hoy pasa esto, hoy pasa, en el ámbito político, por ejemplo. Y da igual el partido, porque al final son personas que son personas humanas, ¿no? Pero hoy funciona, es decir, la ley es usada no como un instrumento de justicia, sino como un instrumento para ajusticiar a las personas. Y era una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús les decía, esto es como la moneda, ¿no? Oye, ¿tú estás de acuerdo o no que paguemos impuestos al César? Claro, en ese momento quien gobernaba la región era el Imperio Romano. No sé, dadme un denario, ¿tenéis una moneda? ¿Esto de quién es? Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Le están provocando. Si él decía, no, dejadla ir, decía, hombre, entonces ¿qué coherencia hay, no? Con lo que la Biblia dice. Pero si él decía, no, adelante, es verdad, es digno de este castigo, por lo tanto, que se ejecute el juicio. El problema lo tendría con el Imperio Romano. Porque desde el primer siglo el Imperio Romano había prohibido a los judíos ejecutar cualquier tipo de juicio por razón religiosa, con pena capital. Por eso, cuando lo crucificaron, ¿quién necesitaron? A Pilato. Por lo tanto, ahí se encontraba en una encrucijada Jesús, de acuerdo a la respuesta que diera. ¿Y él qué hizo? Ignorarlos. Porque su interés no era conocer la justicia, ni la gracia. Y se puso a escribir, agachado, como la mujer, en el suelo. ¿Y él qué dijo? Dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Fijaos lo que hizo y lo que sigue haciendo Jesús. Con solo su palabra puso al mismo nivel a todas las personas que ahí iban. A todos los puso en el mismo nivel, porque todos merecían las piedras. Y en este mundo, cualquier juicio que haga un ser humano será injusto, porque para que realmente un juicio sea justo, tiene que ser impartido por alguien que sea justo, y no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, todos son inútiles en cuanto a ser perfectos ante Dios. Mirad cómo todos esos llevaron a la mujer y la pusieron y la expusieron en público para mostrar sus faltas, y sin embargo él puso de manifiesto con su palabra las faltas de todos. Por eso decía Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, porque la luz de la vida muestra lo que hay en el corazón. Y cuando lo que hay en el corazón se pone de manifiesto, hay un motivo para arrepentirse. Y cuando hay un motivo para arrepentirse, entonces hay una posibilidad de que haya perdón y salvación y transformación. Así que todos allí, lo que estuvieron, quedaron retratados, todos al mismo nivel. Perdón, la persona que se quedó con Jesús, esa mujer, la única. Todos los demás se fueron. Ahora sí, en su encuentro con Él, en la intimidad con Jesús, ¿Jesús qué hace? Se levanta. En la intimidad, Jesús deja de estar agachado, humilde, y cuando ella ha visto su pecado, y dice, ¿quién te acusa ahora? Nadie, Señor. Ahora Él se levanta, porque es Señor de su vida, y ella es lo que ha entendido después de haber su pecado, que ha quedado manifiesto. Bueno, pero aquí tenemos un problema. Y así de fácil se arregla un pecado como el que había cometido esa mujer. Es decir, de repente ni siquiera Dios, es decir, Jesús hecho hombre que está ahí, la condena y ya está. Vete y no peques más. ¿Cómo puede entonces Dios seguir siendo justo si es injusto a la hora de pasar por alto un pecado? Bueno, los textos a los que hacían alusión los judíos son tres.
Pero bueno, voy a compartir un par de ellos. ¿Vale? Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera, por eso decíamos que habían dos, no solo uno, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Dice Deuteronomio 22:22, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Es decir, que la pena capital, esa es la pena, la paga del pecado, es muerte y sólo así puede quitarse el pecado. Sí. Entonces, ¿cómo Jesús dejó ir a la mujer? ¿Dónde está el castigo aquí? ¿Dónde está la condenación? El castigo está aquí, en la cruz. Esta es una historia de amor, esta es una historia de compasión, pero también de vergüenza y de juicio. Esta semana, en uno de nuestros episodios cotidianos en casa, con las niñas, no pasa siempre afortunadamente, ¿no? Pero a veces, bueno, en este caso he hablado de la mayor, pues ahora hablo de la pequeña, pues no quería llevar la ropa que le habíamos puesto para llevar. Esto es un problema, ¿eh? Aquí suena muy gracioso, pero cuando estáis ahí a 20 minutos de salir a la escuela no hace gracia, ¿eh? Y cuando la niña se pone, pues no quiero, me da igual, y dices, bueno, pues obedece porque, ¿no? Te lo decimos nosotros, pues no. Y no, y ni esta niña, ¿pero dónde ha salido esta niña? ¿No? Y muy interesante porque tuvimos un poco de confrontación, mi hija y yo, la pequeña, en este caso, y por la tarde igual, ¿no? Hubo un tema, ¿no? Y entonces la pequeña, muy graciosa, pero a mí no hacía gracia en ese momento, tuvo una conversación profunda con su madre, con mi mujer, con Eliana, y le dice, mamá, es que yo quiero perdonarlo, pero es que mi mente no me deja. ¿Tú te crees? La niña de 5 años. Es como los pequeños empiezan y conocen bien lo que es mal, lo que es el bien. ¿Por qué no le dejaba? Bueno, es muy interesante ver cómo ponemos precio al perdón, ¿no? Es decir, su mente no le dejaba perdonarme porque, claro, yo te perdono, pero entonces la culpa es tuya. Porque si no, no te puedo perdonar. ¿Qué compensa el perdón? Pero claro, como yo entendía que no era mi culpa, sino que era ella la que no obedecía, es que claro, ¿cómo hago? Entonces, el problema que había es que yo no había hecho su voluntad. Y entonces ella vio que yo no había hecho lo que ella decía, entonces, bueno, ya veremos si te perdono. ¿Pero cómo? Entonces, claro, habla mi mujer con ella y le dice, bueno, le respondió, bueno, pero también tienes que pensar que a lo mejor en lugar de perdonar al Papa, eres tú la que tiene que pedir perdón, ¿no? Porque eres tú la que no has obedecido. Mira, hay algo mucho más complicado que perdonar, y es pedir perdón. Porque cuando uno pide perdón, se está humillando ante la otra persona. Está reconociendo que el dolor y esa herida ha sido responsabilidad suya y está absorbiendo parte de ese dolor. Entonces, perdonar es difícil, pero pedir perdón es mucho más difícil porque duele, pero para pedir perdón uno tiene que haber visto su falta y eso es aún mucho más difícil. La Biblia nos explica que si la luz no brilla, no vas a poder ver tus faltas. Y parte del propósito de la Biblia es mostrártelas. La ley sirve para eso. La ley sirve no para que tú intentes cumplir todos los mandamientos y entonces, claro, ya habrás llegado a tener el perdón de Dios, sino la ley es un espejo para que tú puedas ver que eres pecador delante de Dios. Cuando no se entiende eso, lo que hacemos, ¿qué hacen las religiones? Hacen eso, todas. Cumplir una serie de leyes, de normas que pueden variar. ¿Para qué? Para luego obtener una retribución, un premio.
ya sea el karma, el nirvana, lo que sea, ¿no? Pero el Evangelio es radicalmente distinto. Ello te muestra la ley para que tú veas que eres pecador delante de Dios, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Hay alguien de aquí que haga eso? Nadie. Por eso por ahí comienza la ley, para que tú veas que realmente delante de Dios no eres aceptado por Él. Y comiences a comprender que la persona que pagó ese precio de muerte en la cruz era santo, era puro y no era como nosotros. Así que Dios es luz, no hay tinieblas en Él, y si tú aún no has tenido la ocasión de en tu intimidad ponerte delante de Él, ese es el momento. La salvación es para hoy, el mañana no está prometido, y quería terminar en una oración y animaros a que os pongáis delante de Dios en vuestras casas, en vuestras habitaciones, para tener un encuentro con Él. Padre, te doy las gracias por este tiempo y gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Realmente hay cosas aquí que no entendemos a la primera y necesitamos de tu poder para comprenderlas. Realmente reconozco mi incapacidad para pedir perdón, pero aún más para arrepentirme. Y es verdad que como sociedad estamos quitando todas las opciones de arrepentimiento porque no nos gusta que nos digan las cosas que están mal hechas. Y así estamos perdiendo día tras día cualquier oportunidad de salvarnos. Por eso te pedimos que podamos ser fieles a ti y que si en mi corazón, en el corazón de cada una de las personas que están aquí, hay cosas que tienen que cambiar, pues que tú nos lo des a conocer. Tú eres la luz, eres nuestra luz, eres nuestro Señor, y te pido que nos hables a cada uno. En el nombre de Jesús, amén.